Hola, hola, nuevamente muy buenos días. Bienvenidos a la Asociación de Empresarios de Iztapalapa. Antes de comenzar con esta sesión, bueno, queremos agradecer a quienes se han inscrito para venir el día de mañana a la tradicional comida de la amistad. Ya saben, la cita es a las 2 de la tarde aquí en las instalaciones de la asociación. Nos acompañará la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavés Ruiz. Y bueno, el día de hoy vamos a dar inicio a la sesión. Hoy nos acompaña la empresa MG Isela, nuestro socio también, y bueno, nos van a hablar sobre las implicaciones del proyecto de la ley Silla en México para los empleadores. Es un tema que nos debe de importar a todos y bueno, sobre todo conocer a qué se refiere. No sé si sea un tema completamente nuevo o ya hay alguna modificación. Nos va a explicar el día de hoy nuestro ponente, el licenciado Fernando Mendoza García. Bueno, sin más preámbulo, adelante, bienvenido y bienvenidos sean todos. Muchas gracias, Mari. Buenos días. Buen día. Es grato para mí poder saludarlos y tener el agrado de compartir este espacio con todos ustedes, que nos hacen el gran favor de participar en esta sesión. Antes de comenzar, permítanme presentarme. Como ya me hizo el favor Mari, mi nombre es Fernando Mendoza García. Soy licenciado en Derecho con más de una década de expertise en el litigio de diferentes áreas y socio en la consultoría MGICELA. El día de hoy, el tema que abordaré y que es motivo de reunirnos en este aforo es uno que en los últimos días ha vuelto a tomar resonancia dentro del interés de muchos empresarios, ya que se trata de un proyecto de reforma presentado en diciembre del año 2023, conocido como la Ley Silla, el cual fue retomado y aprobado a principios de este mes por la Cámara Baja del Congreso de la Unión. Y estas modificaciones que se pretenden adecuar dentro de la Ley Federal del Trabajo tienen como propósito principal proteger a los trabajadores de posibles abusos en las jornadas en las jornadas de trabajo que puedan derivar de riesgos a la salud física. Al igual, se pueda lograr generar las condiciones de dignidad laboral para los empleados durante dichas jornadas. Por lo cual, pasaré a explicar el análisis que llevé a cabo a la iniciativa del proyecto de reforma a distintos artículos de la Ley del Trabajo, para que logren comprender los alcances que acarrearía si próximamente llegase a ser aprobado en la Cámara del Senado dicho proyecto. En cuanto a las nuevas obligaciones y ajustes que tendrían que hacerse dentro de las empresas, así como los derechos que adquirirían los trabajadores con la entrada en vigor de estos cambios. Pero antes, considero importante abordar los antecedentes y evolución de la ley del trabajo, hasta los últimos cambios en materia laboral que se comenzaron a aplicar en este año 2024. Ello así, con el fin de que podamos tener claridad de los derechos y avances claves que se han logrado insertar dentro de dicho cuerpo normativo. Sin más, paso a la siguiente diapositiva. Bueno, para hablar de antecedentes, debemos partir diciendo que la Ley Federal del Trabajo es un pilar fundamental para proteger los derechos laborales en México. Desde su creación, ha evolucionado continuamente para mejorar las condiciones de los trabajadores y garantizar un equilibrio entre las obligaciones de los empleadores y los derechos de los empleados. El nacimiento de la Ley Federal del Trabajo está estrechamente ligado a la Revolución Mexicana, un movimiento social que trajo consigo demandas de justicia y derechos laborales. Antes de este periodo, las condiciones de trabajo en México eran extremadamente precarias, con jornadas laborales interminables, salarios bajos y ausencias de derechos básicos. La lucha revolucionaria plantó la semilla para una transformación profunda en la legislación laboral del país. El primer gran paso se dio en la Constitución de 1917, que incluyó el artículo 123, el cual estableció derechos laborales básicos, como el límite de la jornada laboral,
el derecho a un salario justo y la regulación del trabajo infantil. Este artículo marcó el comienzo de una nueva era para los trabajadores mexicanos. Aunque el artículo 123 fue un avance significativo, fue hasta el año de 1931 cuando se promulgó la primera versión de la Ley Federal del Trabajo. Este marco jurídico se creó con el objetivo de regular de manera más detallada los derechos y las obligaciones tanto de los trabajadores como de los empleadores, dando así estructura y forma a las disposiciones constitucionales. Esta primera ley contempla una serie de derechos fundamentales tales como jornada laboral de 8 horas, pago de horas extras, derecho a un día de descanso semanal, establecimiento de un salario mínimo, reconocimiento de los derechos sindicales. Estos derechos podemos ver que siguen estando vigentes hoy en día. No han sufrido modificación, al ser fundamentales, siguen operando hasta el día de hoy. Ahora, pasemos a ver las reformas laborales más importantes que se han llevado a cabo. A lo largo del siglo XX y XXI, la Ley Federal del Trabajo ha sido objeto de múltiples reformas para adaptarse a las nuevas realidades sociales y económicas del país. Algunas de las reformas más significativas incluyen la reforma de 1970, la cual introdujo el concepto de vacaciones pagadas, incrementó las prestaciones por aguinaldo y fortaleció los derechos de los trabajadores en caso de accidentes laborales. Después podemos ver la reforma del 2012. Esta estableció nuevas modalidades de contratación, como el trabajo por outsourcing, y reguló los derechos de las trabajadoras embarazadas, incrementando el tiempo de licencias por maternidad. Y por último, podemos ver la reforma laboral que se realizó en el año 2019. Esta se enfocó en garantizar mayor transparencia en los procesos sindicales, estableciendo elecciones libres y secretas para los líderes sindicales. Además, impulsó medidas para eliminar el outsourcing abusivo. La Ley Federal del Trabajo, en su versión más reciente, sigue garantizando los derechos laborales esenciales. Entre las prestaciones más destacadas se encuentra aguinaldo. Este es un derecho fundamental que debe pagarse antes del 20 de diciembre de cada año y este deberá ser por lo menos por el equivalente a 15 días de salario, de acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Después, vacaciones pagadas. Los trabajadores tienen derecho a disfrutar de al menos 12 días de vacaciones después del primer año de trabajo, aumentando conforme a la antigüedad, según lo indica su respectivo artículo 76 de la misma norma. Después podemos ver lo que hace mención a la prima vacacional. Este es un pago adicional que se realiza al trabajador durante sus vacaciones, no menor del 25% sobre los salarios. Y este ordenamiento podemos encontrarlo en el artículo 80 de la misma ley. Seguridad social. Este proporciona acceso a servicios médicos, incapacidades por enfermedad y pensión. Este podemos encontrarlo directamente en el artículo 123, apartado A, fracción 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Seguridad Social. Ahí se encuentran las especificaciones que obligan a los empleadores a ofrecer seguridad social a todos sus empleados. Por último, encontramos la indemnización por despido. Esta, esta se actualiza si un trabajador es despedido sin causa justificada,
tiene derecho a recibir una indemnización conforme a la ley, la cual corresponderá a 3 meses de salario a razón del que corresponda a la fecha en que se realice el pago. De acuerdo a el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, y a su vez también podemos encontrarlo en el mismo artículo 123 de apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En los últimos años han entrado en vigor disposiciones y reformas en materia laboral que hay que considerar, pues atañen a las personas que trabajan desde su casa hasta los trabajadores independientes, que suman más de 13 millones de personas en el país. Podemos ver primeramente sobre las condiciones de seguridad y salud para el trabajo a distancia. Es una de las modificaciones que se ha llevado a cabo en estos últimos años y se insertó dentro de la propia Ley Federal del Trabajo. Luego de su publicación el 8 de junio del año anterior, 2023, en el Diario Oficial de la Federación, la norma oficial mexicana NOM 037 STPS 2023 entró en vigor el 5 de diciembre. Esta norma es aplicable a todos los centros de trabajo que cuenten con personal en la modalidad de teletrabajo, es decir, que realicen más del 40% de su jornada laboral y sus actividades de manera remota. Entre los nuevos compromisos para el centro de trabajo está realizar un pago mensual a cada persona teletrabajadora por concepto de costos derivados de teletrabajo. Dicho pago contemplará el servicio de Internet y la parte proporcional de la energía eléctrica. Para el cálculo de dicho pago se computará el costo de servicio de Internet y o el incremento de velocidad o mejora del servicio requerido para el correcto desempeño del teletrabajo, así como el consumo mensual de energía eléctrica que los equipos informáticos y o dispositivos electrónicos utilicen, y en su caso el costo diferencial en periodos de invierno y verano. Así lo refiere la norma oficial mexicana. Posteriormente podemos encontrar otra modificación que se llevó a cabo, que es la nueva tabla de enfermedades por trabajo. Esta fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre del 2023. Eh, Esta reforma el artículo 513 de la Ley Federal de Trabajo y la tabla de enfermedades que se marca en la misma ley, en la que se agregan 88 nuevas enfermedades de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Entre estas se encuentra la pérdida de embarazo, COVID-19, estrés grave, trastornos mentales, afectivos, hablando de depresión, ansiedad o mixtos, diversos tipos de cáncer y enfermedades por intoxicación y específicas de la mujer. Para la aplicación de esta disposición, debe de emplearse el catálogo de cédulas para la evaluación de las enfermedades de trabajo, ya que tiene como objetivo la evaluación de las capacidades residuales, es decir, la evaluación de la capacidad con la que queda una persona trabajadora después de haber sufrido un accidente o enfermedad de origen laboral, basando en su calidad de vida y competencias para el trabajo. Y, aparte, este es el instrumento en el que se auxilian para las evaluaciones y dictaminaciones los peritos médicos cuando realizan, valga la redundancia, sus dictámenes para determinar si efectivamente existe una incapacidad temporal, permanente, derivada de las funciones del desempeño del propio trabajo. Después encontramos lo que refiere al acceso al crédito Infonavit. Esta modificación va encaminada en
va enfocada para la compra de vivienda a trabajadores independientes. Anteriormente a esta reforma, únicamente si tú tenías un trabajo formal en el que el empleador te daba de alta y gozabas de esta prestación, eras candidato a un crédito por parte de la Infonavit. Con la modificación que se realiza, abre la pauta para que también trabajadores de manera independiente puedan acceder a este tipo de créditos. Si no reciben salarios y obtienen ingresos por el libre ejercicio de su profesión, oficio o actividades, ellos pueden hacer sus aportaciones de manera independiente. De igual manera, va encaminada para ejidatarios, colonos o pequeños propietarios o patrones con trabajadores asegurados. Se pueden inscribir voluntariamente al régimen obligatorio. Estos podrán realizar las aportaciones al Infonavit para acceder a dicho crédito o abono a su cuenta de retiro, como ellos lo decidan, pero ya pueden participar dentro de esa prestación de manera voluntaria. Los pagos podrán ser mensuales, bimestrales, semestrales o anuales adelantados, a elección del asegurado. Esta nueva disposición se logró por una modificación a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del Seguro Social y a la Ley del Infonavit a finales de noviembre del año pasado, 2023. Y por último, encontramos el incremento del 20% al salario mínimo. Quienes ganaban el salario mínimo el año pasado tuvieron un incremento del 20% en sus ingresos, pues el salario mínimo general pasó del año anterior de ser de 207,44 pesos, ascendió a 284,93 pesos. Y en la zona libre de la frontera norte ascendió de los 312,41 a los 374,89 pesos diarios. Este aumento ya se había realizado a su vez en el año 2023, ya había sufrido una actualización a inicios de 2023. Ahorita en 2024 nuevamente se volvió a hacer esta actualización para quedar actualmente en el monto de 284,93 en región centro, y en zona libre de la frontera norte queda en 374,89. El aumento aplica a los trabajadores cuyos patrones operen en la formalidad y reportan sus honorarios al fisco. El salario mínimo es una referencia del ingreso que debe recibir un trabajador por su actividad laboral. Por ley, ningún trabajador debe ganar menos de lo que indica este salario mínimo. Lo más seguro es que a principios de este año vuelva a hacerse una actualización de ese 20% para que se incremente. Es una de las propuestas que se están llevando a cabo dentro de la nueva legislatura. Ahora, con la reactivación de propuestas presentadas en las legislaturas anteriores y nuevas modificaciones, esta nueva legislatura ha tenido un fuerte arranque en la agenda laboral. Estas son las reformas laborales que se han planteado en ambas cámaras en el primer mes en que entraron en labores. La primera es incremento en el pago de aguinaldo. Esa es una de las primeras propuestas que podemos ver que quieren plantear dentro de esta nueva legislatura. Esta propuesta ya se había planteado en legislaturas anteriores, la cual trata en la posibilidad de duplicar el aguinaldo. Esto es, que el pago mínimo de días equivalente al salario por dicho concepto pase de 15 días como se encuentra actualmente a 30 como mínimo. El proyecto fue dictaminado en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado.
pero no continuó su trámite. Ahora en San Lázaro se está retomando esta propuesta. Después podemos ver las pausas activas. Esta iniciativa se presentó para establecer el derecho a pausas activas durante la jornada laboral. A diferencia de la ley Silla, este proyecto está enfocado en el combate al sedentarismo. La iniciativa plantea que los trabajadores, siempre que la naturaleza de la actividad lo permita, cuenten con dos pausas de 20 minutos cada una durante su jornada de trabajo. Después encontramos otra propuesta titulada como flexibilidad en las vacaciones. Este proyecto tiene como objetivo garantizar que la Ley Federal del Trabajo permita a las personas trabajadoras tomar y distribuir los días de vacaciones como lo prefieran, es decir, flexibilizarlas. Si bien esto puede ser ya una práctica común dentro de las empresas, actualmente la legislación laboral indica que los trabajadores deben de tomar por lo menos 12 días de vacaciones continuos. Esa es la modificación que se propone. Y dejarlo de que esté en la práctica y llevarlo ya a la propia norma como un derecho. Además, la propuesta plantea que los empleadores otorguen las facilidades necesarias para que las vacaciones de padres y madres trabajadoras coincidan con las vacaciones del calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública para el caso de los trabajadores que tengan hijos. Después encontramos otra propuesta titulada como permisos geriátricos. En el Senado se impulsa una reforma a la Ley Federal del Trabajo para reconocer los permisos geriátricos, esto es, días libres con goce de sueldo para el ciudadano, para el cuidado de personas mayores. La iniciativa propone que cada 6 meses las personas trabajadoras cuenten con un permiso de 5 días para los cuidados de personas mayores en caso de enfermedad o atención médica. Ahora, la modificación que habla sobre la ampliación de las licencias de maternidad es un proyecto de reforma que busca ampliar de 12 a 14 semanas la licencia de maternidad, la mitad del periodo previo al parto y la otra mitad posterior. Además, amplía de 8 a 10 semanas la extensión de la licencia en caso de que el recién nacido tenga una incapacidad o bien requiera de atención hospitalaria. Por su parte, la modificación de proyecto que se plantea sobre permisos para donación de sangre propone reconocer permisos equivalentes a una jornada laboral para que los trabajadores, tanto del sector privado como público, puedan realizar donaciones de sangre. Estos permisos podrán ser tomados cada 2 meses y sin exceder 4 ocasiones durante un año, siempre y cuando se presente el comprobante de donación. Después encontramos la otra propuesta de proyecto titulada como cuotas de contratación de personal de personas con discapacidad. La cuota de contratación de personas con discapacidad fue aprobada por el Senado, fue aprobado por el Senado en la legislatura pasada, pero fue uno de los proyectos que no se retomaron con la renovación del Congreso de la Unión. Sin embargo, algunos integrantes en la Cámara de Diputados buscan revivirlo. En esencia, es la misma regulación. Establecer la obligación para los centros de trabajo con más de 50 empleados para tener personas con discapacidad en al menos el 5% de su plantilla. La iniciativa también busca establecer como obligación para las empresas el que realicen ajustes razonables que incluyan instalaciones adecuadas para el acceso y desarrollo de actividades de las personas con discapacidad.
Después encontramos otra que se titula Sanciones por injerencia en elecciones sindicales. El nuevo modelo de justicia laboral y las reglas de democracia sindical y negociación colectiva fueron uno de los cambios más importantes en la legislación de trabajo. En ese sentido, se presentó un proyecto para establecer como falta administrativa grave cualquier injerencia de un servidor público en las elecciones de sindicatos. Esta va más encaminada hacia trabajadores de gobierno, servidores públicos. Y podemos ver ahora la que se titula como Permisos para denunciar por violencia. Esta iniciativa busca incorporar a la Ley Federal del Trabajo la obligación de los empleadores de otorgar permiso a la mujer trabajadora víctima de violencia, principalmente la familiar, para presentar su denuncia, así como asistir a tratamiento psicológico y asesoría jurídica cuando se requiera. Y el proyecto que es de nuestro interés, la Ley Silla. Al quedar desechado el dictamen aprobado por el Senado en febrero de este año, en la Cámara de Diputados se presentó una nueva propuesta que retoma los ejes principales del primer proyecto, es decir, reconocer el derecho de los trabajadores a descansar en un asiento con respaldo durante la jornada laboral. Prohíbe a los empleadores obligar a las personas a permanecer de pie en todo el horario de trabajo y a regular el uso de las sillas en los reglamentos internos. El único cambio con respecto a la propuesta original fue la incorporación de áreas específicas en el centro de trabajo para las sillas. Como podemos apreciar, hasta ahora las propuestas se han centrado en el incremento de aguinaldo, la flexibilidad de las vacaciones, los permisos geriátricos, la ampliación de las licencias de maternidad y el reconocimiento del derecho al descanso, siendo esta última la más avanzada, pues solo requiere su aval en el Senado para concluir con ese trámite. Es así como finalmente llegamos a abordar y a entrar de lleno al tema central que nos ocupa, la ley Silla. Podemos considerar que la nueva legislatura tuvo un buen arranque en materia laboral. La aprobación de la ley Silla en la Cámara de Diputados y la presentación de al menos 9 reformas a la Ley Federal del Trabajo para ampliar derechos, presagia un periodo activo en la búsqueda de modificaciones a la legislación laboral en el Congreso de la Unión. Como ya se mencionó, originalmente, la propuesta fue presentada en diciembre de 2023 ante el Senado de la República, avalando dicha propuesta en febrero del 2024. Y así fue enviada a la Cámara de Diputados posteriormente. Sin embargo, al no ser aprobada en el periodo correspondiente por la Cámara Baja, la iniciativa quedó desechada de automático. La exposición de motivos de la propuesta presentada en aquella ocasión define que con base en estudios realizados en Canadá, estar de pie por 8 horas continuas provoca problemas de salud a corto y mediano plazo, entre los que se mencionan fatiga, insuficiencia venosa, tendinitis, varices, hemorroides, lumbalgia, fa- fascitis plantar y otros. Ante ello, durante este primer periodo de sesiones, la nueva legislatura retomó el tema y el pasado 2 de octubre la Cámara de Diputados aprobó la Ley Silla, una iniciativa que reforma los artículos 132, 133, 422 y 423 y adiciona una fracción 17ª al artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo. La idea central es reconocer el derecho al descanso de los trabajadores y reducir los problemas de salud originados por permanecer mucho tiempo de pie durante su jornada laboral.
al estipular que que los patrones tienen la obligación de proporcionar un número adecuado de asientos o sillas con respaldo a los trabajadores de los sectores de servicios, comercio y centros de trabajo similares, para que puedan realizar sus tareas o descansar periódicamente durante su jornada laboral. Por lo tanto, va dirigida a mujeres y hombres que trabajan especialmente en los sectores de modalidades de trabajo standing, tales como servicios y comercio, establecimientos comerciales, entre otras actividades similares. Deja fuera a los trabajadores de gobierno, se centra en organismos particulares, en empleadores particulares, deja fuera a la entidad de gobierno con esa obligación. En el caso de los descansos periódicos, los asientos deberán estar ubicados en las áreas específicas que se designen para ello. En ese sentido, se proyecta que deberá incluirse en el reglamento interior del centro de trabajo que los periodos de reposo son obligatorios, así como las normas que regulen el derecho de las personas trabajadoras a usar los asientos o sillas con respaldo. Esta es la parte que se agregó en esta nueva propuesta que se realizó a principios del mes. La propuesta va en la misma forma que se presentó a finales del año pasado y esta última parte es lo único que se adiciona sobre la ubicación de de las áreas específicas que se designarán para el descanso de los trabajadores o para la ubicación de las sillas. De igual forma, esta iniciativa busca prohibir que las personas empleadoras obliguen a los trabajadores a permanecer de pie durante toda su jornada laboral. Como ya lo dije, las largas jornadas de trabajo pueden provocar problemas de salud de origen laboral como cardiopatías y accidentes cerebrovasculares. De acuerdo con la Organización Internacional de Trabajo, OIT por sus siglas, y la Organización Mundial de la Salud, OMS. Además, permanecer de pie por largas horas puede provocar fatiga, tensión muscular en las piernas, espalda y cuello al disminuir el flujo de sangre en esas zonas. Puede ser causante de problemas de articulaciones y debido a que las venas se inflaman, aumentan el riesgo de padecer varices. Ante ello, la ley Silla puede ayudar a evitar la acumulación de este tipo de enfermedades relacionadas con estar mucho tiempo de pie. A su vez, es vista por los legisladores y defensores de los derechos laborales como un avance notable en la protección y mejora de las condiciones de trabajo en México, ya que busca no solo promover un entorno laboral más digno, sino también reforzar el compromiso del país con los derechos laborales, con lo cual se busca establecer un precedente para futuras reformas en dicho ámbito. Ahora, ¿cuándo entraría en vigor? La propuesta fue aprobada por la Cámara de Diputados a principios de este mes. Sin embargo, aún tiene que ser avalada por el Senado de la República y seguir su proceso constitucional. Una vez que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, la ley Silla entrará en vigor a los siguientes 80 días naturales. Así lo marca la propuesta. Además, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social deberá de emitir las normas correspondientes sobre los factores de riesgo de trabajo en un plazo no mayor a 30 días posteriores a la entrada en vigor del decreto. Esta medida busca preservar la salud y bienestar, aspectos fundamentales para un entorno laboral digno. Además, mejora la comodidad de los trabajadores. La ley también tiene como objetivo aumentar la productividad
y la seguridad en los lugares de trabajo. Eso es lo que proyectan los legisladores, que esto generará mayor productividad y la seguridad en los ambientes laborales. Dicen ellos que esto se logrará mediante el uso de mobiliario ergonómico que prevenga riesgos laborales. La iniciativa propone el establecimiento de un reglamento interno de trabajo en donde se estipulen periodos, obligaciones de reposo durante las jornadas de trabajo. Estas modificaciones a la ley de trabajo tienen como compromiso proteger a los trabajadores de los abusos que puedan derivar en riesgos a la salud física. Después de su publicación, las empresas contarán con un periodo de 12 meses para realizar los ajustes necesarios en sus reglamentos internos y adaptar sus instalaciones conforme a las nuevas disposiciones, en vista de garantizar el cumplimiento de esta. A su vez, se establece que, de incumplir, los empleadores serán acreedores a sanciones severas, ya que va de una multa de entre los 25,000 pesos hasta los 250,000. Incluso en casos de reincidencia y juicio, se podría ordenar la suspensión temporal de actividades, hasta en tanto se realicen las acciones para garantizar el descanso periódico y las disposiciones de la iniciativa. Esas son las consecuencias que podría llegar a tener algún empleador que no acate dentro del plazo establecido, que ya como se dijo son 12 meses, el, una multa económica, que la verdad es que puede oscilar, pero sí puede llegar a ser cuantiosa, y otra que genera también una importante afectación, que sería la suspensión de actividades por parte del empleador. ¿Qué es lo que nos pide? Que se, que se inserte dentro de los reglamentos internos esa disposición para que los trabajadores puedan gozar de un periodo para descanso y designar las áreas donde se van a realizar ese descanso, o bien proporcionarles este, el mobiliario adecuado para asegurar el bienestar del trabajador. Y bueno, para ir cerrando, me gustaría decir que podemos concluir que con la evolución constante del mercado laboral y la aparición de nuevas modalidades de trabajo, como el teletrabajo y el trabajo de plataformas digitales, la Ley Federal del Trabajo sigue enfrentando retos. Se espera que en los próximos años se realicen nuevas reformas que garanticen la protección de los derechos de los trabajadores en el contexto de la economía digital. Pero por ello resulta necesario que los empleadores deban estar cada vez más familiarizados con las modificaciones que se llevan a cabo a la ley del trabajo, para así lograr prevenir cualquier incumplimiento y evitar algún tipo de sanción por parte de las autoridades, ya que el enfoque hacia la igualdad de género, el fortalecimiento de los derechos sindicales y la mejora de las condiciones laborales en sectores vulnerables como la agrícola o el de las trabajadoras del hogar, seguirá siendo tema clave en la agenda de la legislación laboral en México. Por último, me gustaría agregar que la nueva legislatura promete ser activa en la agenda laboral. A los proyectos que se han presentado hasta ahora, apunta que sumarán las reformas laborales que se han prometido de la reducción de la jornada de trabajo, la regulación del trabajo en plataformas digitales, la propuesta para garantizar seguridad social a repartidores y conductores de aplicaciones y también la denominada reforma de las 48 horas. Eso es lo que se promete que venga más adelante y existe una alta probabilidad de que pudiera llegar a ser así y que
se realicen esas modificaciones a la norma. Sin más, sería todo de mi parte, pero no quiero despedirme sin antes agradecer nuevamente a todos los participantes por disponer de su tiempo y atención para estar aquí. Y quien esté interesado en este material, con gusto puedo hacerlo llegar a través de la asociación. Ya solo les diría que si tienen alguna duda, con gusto estoy para resolverla. Muchas gracias por la información. Gracias a ti, Nos Araceli. dice, gracias, nos dice Adriana Rodríguez, gracias. David González, gracias. De momento, sin dudas. Y nos solicita si nos puede regalar sus datos de contacto. Claro que sí. Se los pongo por el chat para que puedan contactarnos vía correo o el teléfono para, como gusten para atenderlos. Claro que sí. David González, ¿de dónde nos haces el favor de acompañarnos? Si no, también podemos compartirte el contacto. De la empresa Valkyrie. Creo que por el momento no teníamos el gusto de conocernos, pero haremos llegar el contacto. Ok, ¿alguien más que quiera realizar algún comentario? Y Dalia Pineda nos dice muchas gracias por la actualización en la información. Ok, ahí ya contamos con el correo de contacto del licenciado Fernando. Y nos comenta David González que también colabora con la empresa Gente. Ok, sí, muchas gracias. También ya nos deja también el licenciado Fernando su número de teléfono. Y Adriana Rodríguez dice gracias, solo si es posible que nos compartan la grabación. Claro que sí, estimada Adriana, únicamente me podría regalar su correo electrónico para poder compartir la grabación, ya que la enviamos por WeTransfer debido al peso. Entonces, un favor, compártanos su correo electrónico y les haremos llegar la grabación con mucho gusto. Carlos Rivera dice que su pregunta es, ¿estas reformas encarecen el empleo formal? Eh, pues se podría decir que sí, porque la reforma va dirigida a los empleadores que están establecidos de manera formal y dan las prestaciones de acuerdo a la norma. El sector que está en el ámbito informal, pues difícilmente van a poder sujetarlos a estas obligaciones por la misma informalidad en la que se encuentran. Lo que va a encarecer es, una vez que entre en vigor la reforma, pues es ajustar los espacios para, si no se cuenta con ellos, pues para disponer bien del mobiliario o
o a su vez de un lugar específico donde puedan descansar los trabajadores. Y de igual forma, pues se tendrían que hacer los ajustes necesarios dentro del reglamento interno. Eso, yo creo que esos serían los costes que implicarían en la implementación de la reforma. De arranque sí sería. Ya posteriormente, yo siento que ya no generaría un encarecimiento mayor, pero para el arranque sí. Ok, Mm, gracias. Carlos Rivera igual nos pregunta, bueno, nos dice, ¿y entonces aumentará el teletrabajo? Pues esta modificación de lo que yo hablé del teletrabajo se está aplicando desde el año, desde principios del año y año anterior. Yo la corriente que he visto, pues es que al contrario, el teletrabajo va en auge. Muchas empresas optan por ofertar el teletrabajo como una nueva modalidad, ya que si bien la ley te está obligando a que cuantifiques dentro del salario el monto que va destinado al servicio de Internet y el pago de energía, pues hay empresas a las que les termina siendo rentable porque reducen gasto en cuanto a la inversión de una oficina mayor, ya no requieren a lo mejor una oficina tan grande para disponer y de mobiliario para disponer de tantas personas, sino ya vía remota, la comunicación con el empleado y el trabajo no requiere que esté presente. Entonces yo he visto que al contrario, nada más simplemente lo que se dispusieron fueron, se dejaron las reglas claras, porque esta inserción que se hizo en la norma del pago del internet y de la energía eléctrica derivó de la pandemia, del encierro, del confinamiento que se solicitó a consecuencia de la pandemia del 2020. No estaba regulado el teletrabajo, empezó a operar por la propia necesidad, pero obviamente hubo ciertas inconformidades por los trabajadores en ese tema, que decían, oye, pues a mí me siguen pagando mi sueldo, pero se incrementó mi gasto en electricidad, mi gasto en internet, ¿por qué? Porque yo paso más tiempo en mi casa, necesito un internet más veloz para poderme comunicar en las reuniones de trabajo, etc. Eso fue lo que los legisladores llevaron a la norma para dejar un poco más claras esas condiciones que la propia gente, la propia masa laboral solicitaba. Pero no creo que eso vaya a afectar al teletrabajo, porque sigue operando de la misma forma. Ok, muchas gracias, licenciado Fernando. Eh, Karina Gracias. Martínez, gracias por la información. Excelente plática, licenciado Mendoza. Gracias. Muy bien. Bueno, pues por nuestra parte queremos agradecer a la empresa MG Isela por su participación, siempre dispuestos a ayudarnos y apoyarnos en cualquier duda y cuestión legal. Y bueno, también a usted, estimado licenciado Fernando Mendoza, por aceptar compartir con nosotros la información y por supuesto haremos llegar todas las preguntas y contactos de las personas que estén interesadas en ahondar un poquito más sobre esta ley y sobre algunas otras cuestiones legales. Agradezco a todos por haberse conectado. Nos vemos el día de mañana en la siguiente sesión. Que tengan muy buen día.